¿Qué pasa, equipo? ¿Cómo estamos? Vamos a tratar las universidades en España y lo vamos a hacer con diferentes puntos. Primero, vamos a ver el número total de universidades que hay ahora mismo en España. Dos, vamos a ver la evolución del número de universidades de España a lo largo del tiempo. 3. Vamos a identificar cuáles son las principales fases de esta evolución de la universidad en España. 4. Vamos a tratar quién tiene las competencias sobre las universidades y cómo ha evolucionado. 5. Vamos a plantear una hipótesis sobre la Universidad Española y su desarrollo. Y de esta forma cerraremos con una reflexión y una breve conclusión sobre la Universidad Española. Empezamos. En primer lugar, el número total de universidades españolas es de 93 y te preguntarás, ¿y cuál es la división entre universidades públicas y universidades privadas? Ahora mismo hay 50 universidades públicas y 43 universidades privadas. 2. La evolución del número de las universidades españolas. De las 93 actuales, solo 9 fueron creadas antes de 1821. Solo 17 hasta 1967. Se empezó a acelerar ligeramente en la creación de nuevas universidades. Ya eran 28 en 1978. Y después ya se aceleró aún más, ya que en 1992 eran 46. En 1998, 67. Es decir, del 92 al 98 se generaron en solo 6 años 21 universidades nuevas. Y ya en 2018 eran 84 universidades. Y hasta hoy estamos en las 93 universidades actuales. 3. Pasamos a las fases de las universidades. La primera fase la podríamos identificar como hasta el siglo XV, en la que existían la Universidad de Salamanca, fundada en 1218, y la Universidad de Valladolid, fundada en 1241. Las dos universidades eran públicas y se generaron en un ambiente de reconquista de los territorios de la península ibérica. La segunda fase desde el siglo XV hasta inicios del siglo XIX, en la que encontramos tanto la Universidad de Barcelona, Santiago de Compostela, Valencia, Sevilla, Granada, Zaragoza y Oviedo, que fueron creadas todas ellas entre 1450, la Universidad de Barcelona, y 1608, la Universidad de Oviedo, todas ellas públicas. Y la tercera fase sería la fase iniciada en 1822 con la creación de la Universidad Complutense de Madrid, y en el siglo XIX se generaron las primeras universidades privadas de matriz católica, que en este caso fueron la Universidad de Deusto y la Universidad Pontificia de Comillas. Ambas dos separadas muy poco en el tiempo, la de Deusto en 1886 y la de Comillas fundada en 1890. En esta tercera fase se generaron un total de 6 universidades y nos llevaría desde 1822 hasta el final de la Guerra Civil Española. Después entraríamos en la cuarta fase, que sería tras la Guerra Civil Española. La cuarta fase de la Universidad Española se centraría en un periodo autárquico de generación de dos universidades principales de matriz católica, como son la Universidad Pontificia Salamanca en 1940 y la Universidad de Navarra en 1952. Ya para el final del periodo franquista, a finales de los años 60 y en los años 70 hasta la entrada de la democracia, tendríamos la quinta fase, que sería la fase de educación pública en España a final de este periodo, en la que pasaríamos de un enfoque privado con la generación de las dos universidades privadas católicas en el año 40 y 52 a la generación de 11 universidades públicas en el periodo entre el año 68 y el año 73.
Posteriormente pasaríamos a la sexta fase, que sería ya la fase de inicio de la democracia hasta el año 92. En ese periodo se generaron un total de 18 universidades, siendo 17 de ellas públicas en un modelo de universidad pública española que ya fue iniciado en el año 68, y con la excepción de la generación de la Universidad Ramón Llull privada católica como única excepción en este periodo al modelo de universidad española pública. Más tarde pasamos a la séptima fase. La séptima fase corresponde a un periodo de transición en un modelo mixto de generación de un gran número de universidades tanto públicas como privadas entre los años 93 y 98. En tan solo 6 años se generaron un total de 21 universidades nuevas, siendo un periodo de transición con 12 de ellas universidades privadas y 9 universidades públicas. Un cambio de tendencia a haber más universidades privadas, ya que empieza a haber un modelo mixto, y este cambio de transición que hemos podido ver en la séptima fase del año 93 al 98, con el inicio de nuevo a generación de universidades privadas, tiene su culmen y su continuación en el periodo comprendido entre el año 1999 y el año 2023, ya que en esta octava fase se generan un total de 26 universidades y son todas ellas privadas. Y pasamos al cuarto punto, que es el de la competencia sobre universidades. ¿Y por qué este punto es importante? Porque en España hubo una cesión de competencias a las comunidades autónomas a lo largo de la década de los 80. ¿Y qué propició esto? Pues propició la creación de nuevas facultades, escuelas y universidades, no solo de base autonómica, sino también provincial y local. Y como hemos visto en los números, esto impulsó la generación de nuevas universidades y su número creció muy rápidamente desde entonces. Y esto nos lleva al quinto punto, y es una hipótesis. ¿Por qué en el año 68 empezaron a generarse universidades públicas, un modelo que fue el mayoritario hasta 1998? ¿Por qué ya entonces se generaron universidades en las diferentes comunidades? La reflexión sería ¿por qué entre los años 68 y 80 hubo la generación de 16 universidades nuevas en comparación con las 17 que se generaron anteriormente? Es decir, hablamos de toda la historia hasta el 68, 17, y del 68 al 80, 16, es decir, del mismo orden de magnitud, cuando la cesión de las competencias se hizo en los años 80. Una hipótesis sería que existían ya informaciones a final del periodo franquista en el que ya se preveía una transición y una posterior cesión de competencias y se generaron universidades públicas, todas ellas desde el 68 al 80, 16 universidades públicas, ya en previsión, por lo tanto, haciéndose todo el proceso sabiendo cuál iba a ser el resultado de esas universidades, es decir, la concesión de las competencias sobre educación a las comunidades autónomas. Por lo tanto, la hipótesis es que ya se conocía desde el año 68 que se iba a trasladar las competencias a las comunidades autónomas y que el modelo de universidad española, que solo había tenido la generación de dos universidades hasta el año 68, que fueron en el 40 y en el 52 universidades privadas y católicas, y que el modelo desde el 68 en adelante ya se decidió antes del 68 que iba a pasar a una universidad pública española y que las competencias ya se sabía que se iban a ceder antes del 68, cuando entrase la democracia, se iban a ceder a las comunidades autónomas. Si esto era así, significa que se actuó, si fuera así, de forma premeditada, generando las universidades antes para ser después las receptoras de esas competencias en las comunidades autónomas.
y potencialmente ser usado por las comunidades autónomas y por ciertas personas o ciertos organismos para monopolizar en esos territorios la educación universitaria ya antes de que se generase esa cesión de competencias. Por eso, cualquier persona que en esos momentos cogiese ese tren con esa información seguramente asimétrica que solo poseían ciertas personas, tendría grandes oportunidades tanto de evolucionar dentro de la universidad como de ganar posiciones importantes dentro de la universidad española, ya que podrían controlar la expansión hacia las comunidades autónomas de todo, de todo ese nuevo movimiento hacia la universidad pública. Sin embargo, ya vemos desde el año 1999 el cambio de tendencia con un incremento en el número desde entonces de 26 universidades privadas más. Por lo tanto, ahora encontramos de esas 93 universidades con un modelo mixto con 50 públicas y 43 privadas. Me gustaría invitar a reflexionar lo que pudo ocurrir sobre las decisiones de la Universidad Española antes del año 68 y que pudo influir en el cambio de tendencia desde el 68 hasta el 80, la cesión de competencias a las comunidades autónomas y la expansión de la universidad pública desde el 68 hasta el 98, principalmente en esos 30 años. Y si alguien conocía esas informaciones y que eso iba a ser así, pues poseía grandes ventajas para posicionarse y tener gran poder sobre la distribución de nuevas universidades y después la cesión de las competencias a las comunidades autónomas. Así que, aunque muchas veces pensamos que esas cesiones de competencias, como en otros órdenes, en este caso en la educación, fueron lo mejor y posibilitadas para lo mejor de la población, quizás hay que plantearse que fueron realizadas quizás de forma premeditada, pensadas antes del año 68 y buscando monopolizar la educación y en ese monopolio haciendo que ciertas personas y ciertos entes que conocían esa información se posicionaran para tener el control y el poder sobre la Universidad Española y sobre lo que se realice en todas ellas, empoderando a ciertos entes, quizás no por el bien de la educación. De esta forma, alguien que entre los años 68 y 78 se posicionara bien dentro de esa gran generación de nuevas universidades, de esa expansión, estaría en una buena disposición para cuando hubiese una cesión de competencias a las comunidades autónomas, seguir controlando la universidad pública española. Y esto hace pensar que ese mayor control se pudo hacer desde un ente central, desde el Estado, impulsado por la democracia española. Por lo tanto, hace pensar que en la transición hubo intereses para que la educación española universitaria fuese pública, se generasen muchas universidades públicas y cuando llegase la democracia y hubiese un buen número de universidades públicas, monopolizar la universidad pública española y controlándolo desde un ente central y diversificándolo a las comunidades autónomas. Quien se posicionara ahí podría tener el control. Ese control, quizás, y viendo los resultados de la educación, seguramente no ha sido para bien de la Universidad Española. Me gustaría añadir un sexto punto porque justo antes de subir el vídeo ha salido la ministra del gobierno actual hablando de las universidades, pero lo curioso es que como llevamos desde ese año 99 hasta hoy con un proceso en el que 26 universidades han sido creadas y son todas privadas, pues parece ser que el gobierno no está conforme con esta evolución en una sociedad libre y lo que pretenden es endurecer los criterios porque hay muchas peticiones de nuevas universidades privadas y como en aquella transición ya y después en los años 80 ya en aquel momento aquellos políticos querían una educación pública estatal, pues ahora quieren que sea pública y quieren controlar quién tiene acceso a dar educación a las personas.
limitando así la oferta y se quieren posicionar de nuevo como los garantes de la educación pública y de calidad y por lo que sea quieren endurecer las condiciones a nuevas universidades. La hipótesis que tengo es que en este caso pues quieren evitar tanta competencia de las universidades privadas y para evitarla pues quieren controlar que no tengan acceso a tantas universidades privadas. No quieren que exista una competencia en servicios y lo quieren controlar y quieren evitar que haya cada vez más universidades privadas y que la gente quizás opte por ellas en lugar de la universidad pública en la que ellos sí pueden controlar y en la que el Estado sí puede introducir sus pensamientos, sus ideas y sus formas de hacer. Por lo que nada, vemos que este camino en las universidades y en su evolución es una batalla constante en lo que tiene que ver cómo se posicionan. Para hacer un resumen desde el año 68 y para concluir, vemos que tenemos dos fases diferenciadas con un periodo de transición entre el 92 y el 98. Del 68 al 92, la prevalencia de las universidades públicas. Y la hipótesis es que este proceso ya fue decidido cuando se pensó en la transición del periodo franquista a la democracia. Por otro lado, tenemos la fase de transición entre el 92 y el 98, en la que ya empezó a haber generación de universidades privadas. Y desde el 99 hasta hoy vemos que existe una prevalencia completa de generación de universidades privadas. De las 43 universidades privadas actuales, 38 de esas 43 fueron generadas desde 1993, es decir, en los últimos 30 años. Desde el 99 se han generado 26 universidades privadas, 26 de las 43 que existen actualmente, siendo esas 26 las únicas universidades que se han generado en todo el periodo, es decir, hay solo generación de universidades privadas desde el 99. Y con el anuncio que acaba de hacer la ministra esta semana, parece ser que esa evolución desde el año 99 no es algo que desee el gobierno actual y por lo tanto quieren hacer que los criterios sean más duros para controlar ellos quién entra al mercado. Porque existen, como han dicho, muchas peticiones de nuevas universidades. Si incrementas la oferta, va a haber más opción para elegir y seguramente bajarán los precios de todas y harán que haya mejor educación porque va a haber mayor competencia en un mercado más libre dentro del país. Pero parece ser que este gobierno eso no lo quiere y quiere dominar también la educación universitaria, que está observando cómo en los últimos 25 años ha perdido mucho del control que tuvo del año 68 al 92. Así que nada, equipo, siempre adelante y cuando veas algo en las noticias, no te dejes engañar, porque lo venden con palabras bien sonantes, con buenas intenciones, cuando muchas veces lo que existe detrás pueden ser motivaciones no tan buenas y esa es la hipótesis que son esas motivaciones las que han llevado a anunciar este tipo de medidas. Así que nada, equipo, os dejo con esta reflexión y a seguir adelante. Un abrazo, equipo.